El sol no se ponía en el altiplano central de México en 1947. Simplemente se hundía, arrastrando consigo cualquier atisbo de esperanza y dejando solo un espectro de luz rojiza que acentuaba la miseria. La aldea de Lomo Perdido no figuraba en ningún mapa, pero sus casas de adobe, consumidas por el tiempo y la sal, eran un testimonio silencioso de vidas que se doblegaban ante el poder implacable de la tierra árida y el viento que, incansable, azotaba todo con arena y olvido. Si esta historia de sacrificio brutal y dilemas imposibles te atrapa como me atrapa a mí al narrarla, te pregunto, ¿qué harías tú en el lugar de Elena? ¿Elegirías salvar a 5 de los tuyos condenando a uno inocente? Coméntame de dónde eres y tu respuesta, y suscríbete para que estas crudas historias de la humanidad sigan encontrando un lugar en tu pantalla. El aire, denso y caliente, olía a polvo fino, a cactus quemado y a sudor seco, una fragancia de resignación que se adhería a la piel como una condena ancestral. Este no era un lugar para los débiles, sino para aquellos que habían aprendido a negociar su existencia al filo de la nada. Elena era una de esas negociadoras, una mujer de 30 y tantos años que caminaba con la columna vertebral tensa, como si llevara el peso de la propia sierra. Sus manos, curtidas por el sol y la cal, eran un mapa de los trabajos que el campo le había exigido, pero su mirada, esa sí, era la de una fiera atrapada. Cada paso que daba bajo ese cielo de plomo era por sus 5 hijos. La única razón por la que su corazón, roto por la reciente pérdida de su marido en el pozo de una mina, seguía latiendo con esa furia contenida. Su dolor no era un lamento, sino una fuente de energía oscura. La culpa, ese veneno silencioso, le susurraba que su efímera felicidad pasada le había costado la vida a su hombre, y ahora debía pagar esa deuda manteniendo a su prole lejos de la deshumanización de la miseria. Miguel había muerto sonriendo, recordándole en su último aliento: «Eres la más fuerte, Elena. Tú los salvarás». Esas palabras se habían convertido en su cadena. Esa mañana, el viento sonaba distinto, no como el latigazo habitual, sino como un gemido largo y bajo que venía de los límites del bosque, una mancha oscura y prohibida que se alzaba donde la meseta moría. Elena, con un jarro vacío en una mano y la esperanza en la otra, la más ligera de las 2 cargas, sentía esa inquietud como una punzada fría. Había una ley no escrita en Lomo Perdido: no te acercarías al bosque, pues la tierra ahí tenía memoria. Y decían las viejas, también tenía hambre. Mientras avanzaba por el sendero pedregoso, buscando cualquier plantación donde pudiera intercambiar horas de sudor por un puñado de maíz, se detuvo en seco. A lo lejos, medio tragada por la tierra y las sombras de los árboles retorcidos, había una cabaña de adobe que jamás había visto antes, y Elena conocía cada piedra de este maldito páramo. La estructura parecía antigua, pero no abandonada. Parecía esperando. Su primer instinto fue alejarse, pero la necesidad era más fuerte que el miedo. Allí donde había abandono, a veces quedaba algo útil: leña, un clavo oxidado, un pedazo de tela para remendar. Se acercó con pasos cautelosos y notó algo extraño. No había huellas en el polvo alrededor de la entrada. Ninguna. Como si el viento mismo evitara ese lugar. Se detuvo en el umbral de lo que había sido una puerta. Un hueco negro que olía a humedad, a herrumbre y a algo indescifrable. Algo que le revolvió las entrañas con un miedo animal. El interior de la choza era un nido de sombra, y fue allí, agazapado entre los escombros de una pared derrumbida, donde sus ojos encontraron la forma más pequeña de la miseria humana. Era un niño, quizás de 7 años, esquelético y pálido, vestido con harapos que parecían haber nacido de la tierra misma. No se movía, no lloraba, solo la miraba con unos ojos que eran pozos sin fondo, negros como la obsidiana y más antiguos que las montañas. No había miedo en esos ojos, tampoco súplica, solo una tristeza tan profunda que parecía tener peso. Elena sintió un escalofrío que no venía del aire. Era como si el tiempo se hubiera detenido en esa choza, como si el niño fuera una fotografía en blanco y negro, atrapada en un mundo de color. Su piel era casi translúcida,
Y cuando Elena dio un paso adelante, el niño no reaccionó, ni siquiera parpadeó. «¿Cómo te llamas, pequeño?», susurró Elena, agachándose lentamente. Silencio. Solo el viento afuera. «¿Dónde está tu madre?». «Nada». El niño la miraba fijamente, como si pudiera ver a través de ella, hasta el fondo de su alma culpable. Elena extendió la mano con cautela, y sus dedos rozaron el hombro del niño. La piel estaba fría, demasiado fría para estar vivo, pero respiraba. Un aliento tan superficial que apenas movía el aire. Y entonces, Elena lo vio, colgando de su cuello, medio oculto entre los harapos. Brillaba tenuemente un medallón de plata antigua, oscurecida por el tiempo y grabada con símbolos que parecían retorcerse bajo la luz tenue. No eran letras, eran como raíces entrelazadas, o gusanos que se devoraban entre sí. Algo en esos símbolos hizo que Elena apartara la mano rápidamente, sintiendo un ardor en la punta de los dedos. El impacto no fue el del terror, sino el de una interrupción brutal en su universo de dolor autoimpuesto. Este niño no era un huérfano cualquiera. Lo supo en ese instante. Era algo más, algo que el destino había puesto en su camino como una prueba o como una maldición. Y en ese cruce de miradas, en ese instante suspendido bajo el sol despiadado que se filtraba por las grietas del techo, Elena tomó la decisión más peligrosa de su vida. No por bondad, sino por la misma fuerza irracional que la obligaba a seguir viviendo. La necesidad de redimir su culpa. Si no pudo salvar a Miguel, tal vez pudiera salvar a este espectro. Lo levantó en brazos. Pesaba menos que un saco de maíz vacío, pero la carga que representaba era inconmensurable. El niño se dejó cargar sin resistencia, su cuerpecito frío acoplándose al pecho de Elena como si hubiera estado esperando ese abrazo durante siglos. Al salir de la cabaña, Elena miró hacia atrás una sola vez. La estructura parecía más oscura, más hundida en la tierra, como si al llevarse al niño, le hubiera quitado su único propósito. Un mal presentimiento la recorrió de pies a cabeza, pero ya era tarde. Había cruzado el umbral. Con el niño en brazos, Elena comenzó el camino de regreso al lomo perdido. El viento, que antes gemía, ahora parecía susurrar un nombre que ella no podía entender. Y en la distancia, desde el corazón oscuro del bosque, algo la observaba. Algo que acababa de perder a su guardián. El viaje de regreso al lomo perdido fue un suplicio de silencio. El niño, acurrucado contra el pecho de Elena, no emitió un solo sonido, ni llanto, ni quejido, solo el leve e inquietante ritmo de su respiración superficial, un aliento que parecía medir el tiempo con una lentitud ajena a este mundo. Su piel transmitía un frío constante que traspasaba la tela del rebozo de Elena, como si cargara un pedazo de invierno en pleno mediodía. Cuando llegó a su humilde casa de adobe, el sol ya había comenzado su descenso. Lupe, su hija mayor de 9 años con ojos prematuramente viejos, estaba afuera barriendo el polvo de la entrada con una escoba de ramas. Al ver a su madre llegar con una figura espectral en brazos, la escoba cayó con un golpe seco que resonó como un mal augurio. Los otros 4 niños salieron a asomarse desde la oscuridad de la puerta. Pedro, de 7 años, con las rodillas siempre sucias, las gemelas Ana y Rosa, de 5, que se movían como una sola sombra, y el bebé, Tomasito, de apenas 2 años, aferrado a la falda de Lupe. El recibimiento no fue de curiosidad infantil, sino de un rechazo visceral, instintivo, como cuando los animales huelen la enfermedad. «¿Quién es, mamá?», preguntó Lupe con una voz que temblaba, intentando sonar adulta pero revelando el miedo de la niña que todavía era. Elena entró sin responder, llevando al niño directamente a la cama de paja que antes era de Miguel. El niño se dejó depositar sin resistencia, sus ojos negros fijos en el techo de vigas, sin parpadear. Era una quietud que no era de cansancio, sino de una profunda, casi geológica, indiferencia hacia todo lo vivo. «Es un huérfano. Lo encontré solo en el camino. Se queda con nosotros», decretó Elena, con una autoridad que no admitía réplicas, pero su voz sonaba hueca incluso para ella misma. Lupe se acercó, no al niño, sino a su madre, y susurró una pregunta que era la voz de la lógica. «¿Y comerá qué, madre?
Apenas alcanza para nosotros. Elena sintió el reproche como un puñal. Era cierto. Estaba condenando a sus 5 hijos a una miseria más profunda por un acto de caridad que parecía un lujo criminal. Pero al mirar al niño, a esa criatura que parecía hecha de la misma tristeza que habitaba en su alma, sintió que su deber no era solo hacia su sangre, sino hacia la humanidad que le quedaba. Lo haremos alcanzar, mintió Elena, sabiendo que era imposible. Esa noche, bautizó al niño con el único nombre que tenía sentido: silencio. Las primeras señales comenzaron antes del amanecer. Elena, que apenas había dormido, despertó con una sensación de peso en el pecho, como si algo invisible se hubiera sentado sobre ella durante la noche. El aire dentro de la casa estaba más frío de lo normal, y cuando encendió la vela, notó que su aliento formaba vaho. En pleno verano del altiplano, se levantó rápidamente y fue a revisar a los niños. Todos dormían, excepto Lupe, que estaba sentada en un rincón, abrazando sus rodillas, mirando fijamente hacia la esquina donde dormía Silencio. «Madre», susurró Lupe sin apartar la vista. «Él no duerme como nosotros. No se mueve, ni siquiera cuando Pedro tosió durante 1 hora. Es como si no necesitara respirar». Elena se acercó a Silencio. El niño estaba en la misma posición exacta en que lo había dejado. Boca arriba, brazos a los costados, ojos cerrados. Pero Lupe tenía razón. Su pecho apenas se movía, y la temperatura alrededor de su cuerpo era notablemente más fría que el resto de la habitación. «Es solo un niño enfermo, hija. Vuelve a dormir», dijo Elena, pero su voz carecía de convicción. Al día siguiente, las cosas empeoraron. El único cántaro de agua limpia que tenían se rompió solo, mientras estaba apoyado en el suelo, lejos de cualquier persona. Las pocas gallinas que criaban en el corral dejaron de poner huevos de la noche a la mañana, y una de ellas apareció muerta sin marcas visibles, simplemente tendida con los ojos abiertos y opacos. Los niños comenzaron a pelear entre sí con una agresividad inusual. Pedro empujó a Ana sin motivo, haciéndola caer y rasparse la rodilla. Las gemelas, que siempre habían sido inseparables, se gritaban por cualquier tontería, y todos, absolutamente todos, evitaban acercarse a Silencio. El niño permanecía inmóvil en su cama, sin comer ni beber. Elena intentó darle agua, pero Silencio simplemente dejaba que el líquido le resbalara por la comisura de los labios sin tragar. Intentó darle tortilla, pero el niño ni siquiera abría la boca. Era como alimentar a una estatua, y sin embargo, no se debilitaba más. Seguía igual de pálido, igual de frío, igual de presente. La tercera noche fue cuando Elena supo que había cometido un error terrible. Despertó con el grito de Lupe, un grito agudo y aterrado que heló la sangre. Elena saltó de su petate y encontró a su hija mayor señalando con mano temblorosa hacia la pared, justo encima de donde dormía Silencio. Allí, proyectada por la luz tenue de la luna que entraba por la ventana, había una sombra, pero no era la sombra del niño. Era la sombra de algo alto, delgado y retorcido, con extremidades demasiado largas y una cabeza inclinada en un ángulo antinatural. La sombra se movía lentamente, como respirando, aunque Silencio seguía completamente inmóvil en su cama. Elena agarró la vela con manos temblorosas y se acercó. Cuando la luz iluminó la pared, la sombra desapareció instantáneamente, pero el frío se intensificó, y por un breve segundo, Elena juró escuchar un susurro. No en español, ni en ningún idioma que conociera. Era un sonido gutural, como piedras moliéndose bajo tierra. «Ese niño no es natural, madre», sollozó Lupe, aferrándose a ella. «Debes devolverlo, por favor». Elena abrazó a su hija, pero no respondió, porque en el fondo de su corazón sabía que Lupe tenía razón. Pero su orgullo, su terquedad, su necesidad de redimir su culpa, no le permitían admitir el error. No todavía. Los susurros comenzaron en la aldea al 4.º día. La gente había visto a Elena con el nuevo niño, y en un pueblo donde cada grano de maíz se contaba. Una boca extra era un crimen contra la supervivencia colectiva. Las vecinas dejaron de saludarla. Los hombres desviaban la mirada cuando pasaba. Y doña Petra, la chismosa oficial del pueblo,
Se aseguró de que todos supieran que la viuda loca había traído la desgracia a su casa y pronto la traería a todos. Pero el verdadero peligro llegó con el cacique. Don Rogelio era un hombre grande, con una sombra aún mayor. Controlaba las llaves del pozo comunal y la lista de jornales. Era el amo no oficial del lomo perdido, y su palabra era ley. Llegó a casa de Elena al quinto atardecer, montado en su caballo negro que pisaba la tierra con arrogancia innecesaria. El olor a cuero caro y jabón fuerte contrastaba brutalmente con el aroma a miseria de la vivienda de Elena. Elena. Su voz era lenta y aceitosa. Escucho que has encontrado un tesoro. Se detuvo en la puerta, bloqueando la poca luz que entraba. Ese niño. Lo he visto desde lejos. No es de aquí. Tiene algo valioso, ¿verdad? Elena salió para enfrentarlo, cerrando la puerta tras de sí para proteger a sus hijos de esa conversación. No tiene nada. Es solo un huérfano. Los ojos de don Rogelio brillaron con codicia. Vi un destello de plata en su cuello. Un medallón antiguo. Esas cosas valen oro en la ciudad, Elena. Podrías alimentar a tus 5 hijos durante un año entero si me lo vendes. No está en venta. El cacique se rió, un sonido seco y desagradable. Entonces tienes un problema. La lista de trabajo está llena esta semana y la próxima, y escuché que tu bebé ha estado enfermo. Sería una lástima que no tuvieras acceso al pozo cuando más lo necesitas. Era una amenaza directa. Sin agua, sus hijos morirían en días bajo el sol implacable del altiplano. Esa plata le pertenece al niño, dijo Elena con una firmeza que no sentía. Don Rogelio se inclinó desde su caballo, acercando su rostro al de ella. Piénsalo bien, viuda. 6 bocas son demasiadas para una mujer sola, especialmente cuando una de esas bocas trae mala suerte. Se enderezó y espoleó su caballo. Tienes 3 días para decidir. O me das el medallón o te corto el agua. Elena lo vio alejarse, levantando una nube de polvo que cubrió su casa como una maldición visible. Sintió el peso de la desesperación aplastándola. El cacique era el mal humano, tangible, negociable, pero lo que habitaba en su casa junto a Silencio era algo mucho peor. Esa noche, mientras sus hijos dormían inquietos y Silencio permanecía en su vigilia eterna, Elena tomó una decisión. Necesitaba respuestas, y solo había una persona en lomo perdido que entendía lo que escapaba a la lógica. Al amanecer, iría a ver a doña Remedios, la curandera. Doña Remedios vivía en las afueras del lomo perdido, en una choza hecha de ramas de mezquite y techos de palma que parecía crecer directamente de la tierra árida. El camino hasta allí era solitario, y Elena lo recorrió antes del amanecer, dejando a Lupe a cargo con instrucciones estrictas de no dejar entrar a nadie, especialmente al cacique. La vieja curandera era una mujer pequeña y encorvada, con el rostro surcado por arrugas tan profundas que parecían talladas en piedra. Sus ojos, nublados por las cataratas, veían más allá de lo que los ojos sanos podían captar. Cuando Elena llegó, doña Remedios ya estaba esperándola en la entrada, como si hubiera sabido que vendría. «Trajiste algo a tu casa», dijo la anciana sin saludar, sin preguntar. Algo que no debía moverse. Elena sintió un escalofrío. «Es solo un niño huérfano que encontré». «Muéstramelo», interrumpió doña Remedios con una urgencia que contrastaba con su cuerpo frágil. Elena sacó de su rebozo el medallón que había logrado dibujar en un pedazo de tela durante la noche, copiando los símbolos retorcidos que había memorizado. No se había atrevido a quitárselo a Silencio después de que el metal le quemara los dedos días atrás. La curandera tomó la tela con manos temblorosas. Al ver los símbolos, su rostro se contrajo con un miedo que no era teatral, sino visceral y genuino. El silencio se prolongó, llenando la choza con un terror palpable. «Esto no es plata de adorno, hija», susurró finalmente doña Remedios, y su voz era como hojas secas arrastradas por el viento. «Es un sello. Y ese niño no es huérfano de madre, es huérfano de deber». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué significa eso?». La anciana se sentó pesadamente en un banco de madera y señaló a Elena que hiciera lo mismo. Hace mucho tiempo, antes de que existiera lomo perdido,
Antes de que los españoles llegaran, estas tierras eran un lugar sagrado, pero también peligroso. Hay lugares en el mundo, hija, donde la oscuridad del espíritu humano se concentra tanto que se vuelve real, tangible. Un pozo de desesperanza tan profundo que puede consumir aldeas enteras. El bosque, susurró Elena. Sí, el corazón del bosque. Allí los antiguos sellaron algo terrible. No un demonio, no un espíritu. Algo peor, la desesperanza misma, la resignación absoluta, la muerte del alma antes que del cuerpo. Y para mantener ese sello, para evitar que esa oscuridad se filtrara al mundo, se necesitaba un guardián. Elena sintió náuseas. El niño. Ese niño es el último de un linaje ancestral. Su sangre, su vida misma, es el cerrojo que mantiene la prisión cerrada. El medallón no es solo un símbolo, es parte de él. Mientras el guardián permanezca en su puesto, la desesperanza permanece sellada. Pero si el guardián abandona su deber, la oscuridad se escapa, completó Elena, y las piezas comenzaron a encajar con una claridad terrible. Las sombras en su casa, el frío antinatural, las peleas entre sus hijos, la gallina muerta, el bebé que había comenzado a toser la noche anterior con una tos seca y hueca. El niño huyó, continuó doña Remedios. No lo culpo, es solo un niño después de todo. Tuvo un momento de debilidad humana, un deseo de vivir como los demás, de ser amado, de tener una familia, y te buscó a ti porque sintió tu amor, ese amor desesperado de madre. Pensó que tal vez, solo tal vez, podría escapar de su destino. Pero no puede, dijo Elena, y no era una pregunta. No, cada día que pasa lejos del bosque, el sello se debilita más. La desesperanza se filtra poco a poco, buscando lo más vulnerable para atacar primero. Los niños, los enfermos, los que ya tienen el alma frágil, y seguirá creciendo hasta que consuma todo lomo perdido. Y luego más allá. Elena se puso de pie bruscamente, el pánico apretándole la garganta. ¿Cómo lo detengo? ¿Cómo lo arreglo? La anciana levantó la vista, y en sus ojos nublados había una compasión infinita y terrible. Solo hay una manera, hija. El guardián debe volver a su puesto, debe regresar al bosque, al lugar exacto donde nació, y permanecer allí, para siempre. Pero es solo un niño. Ya no es un niño. Nunca lo fue realmente. Es un sello viviente. Y tú, al llevarlo a tu casa, rompiste la cadena. Ahora debes repararla. ¿Y si no lo hago? Entonces tus 5 hijos morirán. No de hambre, sino de algo mucho peor. La desesperanza no mata el cuerpo de inmediato. Primero mata el alma. Los verás respirar, caminar, comer. Pero sus ojos estarán vacíos. Ya no serán tus hijos, sino cáscaras. Y tú seguirás viva para verlo. Porque la desesperanza guarda a las madres para lo último, para que sufran más. Elena salió de la choza de doña Remedios tambaleándose como si estuviera ebria. El sol apenas comenzaba a elevarse, tiñendo el altiplano de un rojo que parecía sangre. El conocimiento que ahora cargaba era más pesado que cualquier cosecha, más cortante que cualquier hambre. Había acogido a Silencio por amor, por culpa, por la necesidad de redimir su pasado. Pero ese acto de caridad era ahora la sentencia de muerte de sus propios hijos. La aritmética era brutal, 1 o 5. Los días siguientes fueron una agonía consciente. Elena observaba a Silencio con nuevos ojos. El niño seguía inmóvil, silencioso. Pero ahora ella entendía. No era que no quisiera hablar. No podía. Su existencia misma era la palabra que mantenía el caos en silencio. Cada latido de su corazón era un conjuro. Cada respiración, un sello renovado. Y él lo sabía. Elena podía verlo ahora en sus ojos oscuros cuando la miraba. No era tristeza lo que había visto desde el principio. Era resignación, conocimiento de un destino inescapable. Silencio sabía quién era y qué representaba. Y había huido de todas formas, en un último y desesperado intento de ser humano. Pero al hacerlo, había condenado a otros. Elena intentó acercarse a él de diferentes maneras. Le hablaba suavemente. Le cantaba las canciones que le cantaba a sus otros hijos. Le ofrecía comida que sabía que no comería. Y una tarde,
Mientras limpiaba su frente con un trapo húmedo, Silencio hizo algo que no había hecho antes. Levantó su mano pequeña y fría y tocó suavemente la mejilla de Elena. Fue un gesto tan humano, tan tierno, que Elena comenzó a llorar, porque en ese momento entendió que Silencio no era un monstruo, ni un demonio. Era solo un niño atrapado en un destino que no había elegido, buscando desesperadamente un momento de calidez humana antes de volver a su prisión eterna. «Lo siento», susurró Elena, tomando esa mano fría entre las suyas. «Lo siento tanto, mi niño». Los ojos de Silencio la miraron, y por primera vez, Elena vio algo más que resignación. Vio gratitud. Gratitud por haber sido llamado mi niño, aunque fuera por tan poco tiempo. Mientras tanto, la situación en casa empeoraba exponencialmente. El bebé, Tomasito, comenzó a tener fiebre alta. Su cuerpecito ardía, pero no era una fiebre normal. Su piel se cubrió de manchas oscuras que parecían moverse bajo la superficie, como sombras nadando bajo agua turbia. Lloraba sin lágrimas, un sonido seco y terrible que no sonaba infantil. Pedro se volvió violento. Golpeó a Ana en la cara sin provocación, rompiéndole el labio. Cuando Elena lo reprendió, el niño la miró con ojos vacíos y dijo con voz monótona: «No importa nada, madre. Nada importa». Tenía 7 años. Las gemelas dejaron de hablar por completo. Se sentaban en un rincón, mirando la pared durante horas, tomadas de la mano, balanceándose lentamente. Y Lupe, su hija fuerte, su roca, comenzó a tener pesadillas. Despertaba gritando que algo la llamaba, que una voz desde el bosque le decía que viniera, que sería más fácil si simplemente dejaba de luchar. Elena pasaba las noches en vela, moviéndose de un hijo a otro, tratando de mantenerlos anclados a la vida, a la humanidad. Pero era como intentar tapar un dique roto con las manos desnudas. La desesperanza se filtraba por cada grieta, envenenando todo lo que tocaba. Y don Rogelio volvió. Esta vez no vino solo. Trajo a 2 de sus hombres, campesinos brutales que le debían favores. Llegaron al anochecer del 8º día, y el cacique no se molestó en desmontar. «Se acabó tu tiempo, Elena. Dame el medallón del niño, o corto tu acceso al pozo, no solo el tuyo. Convenceré al pueblo de que tú y tu familia son una maldición. Los echaremos». Elena salió para enfrentarlo, pero esta vez no estaba sola. Lupe estaba detrás de ella sosteniendo un palo. Pedro, a pesar de su extrañeza, se paró junto a su hermana. Incluso las gemelas salieron, aferrándose a la falda de su madre. «No le darás nada», dijo Lupe con voz temblorosa pero firme. Don Rogelio se rió. «¿Una niña me desafía? Elena, controla a tu cachorra antes de que le enseñe modales». Fue entonces cuando Silencio apareció en la puerta. El niño, que no se había movido de su cama en 8 días, estaba de pie en el umbral. El medallón de plata brillaba con una luz azul pálida en su pecho. Y por primera vez desde que Elena lo había encontrado, Silencio abrió la boca. No salió un sonido, pero todos sintieron algo. Una vibración en el aire, un zumbido bajo que venía de todas partes y de ninguna a la vez. El caballo de don Rogelio retrocedió nerviosamente, resoplando. El cacique miró al niño, y Elena vio algo extraño en su rostro. No solo codicia, miedo. Un miedo instintivo que venía de un lugar más profundo que la razón. «Ese niño no es natural», murmuró uno de los hombres del cacique. «Don Rogelio, deberíamos irnos». Pero la codicia pudo más. «Traigan al niño, quítenle el medallón». Los 2 hombres avanzaron hacia la casa. Elena se interpuso, pero uno de ellos la empujó brutalmente, haciéndola caer. Lupe gritó y se lanzó sobre el hombre con su palo, golpeándolo en las piernas. Fue el caos. Los niños gritaban, los hombres avanzaban, don Rogelio gritaba órdenes. Y en medio de todo, Silencio permanecía inmóvil, mirando la escena con esos ojos antiguos y tristes. Elena se levantó del suelo con una furia que no sabía que poseía. No era la furia del miedo, sino la de una madre protegiendo a su cría. Y en ese momento, tomó una decisión. «¡Basta!», gritó con una voz que hizo que todos se detuvieran. Se dirigió a don Rogelio directamente. «¿Quieres el medallón? Te lo daré. Pero no aquí. Tiene que ser en el lugar de donde vino.
En el bosque. Allí te mostraré un tesoro que vale más que toda la plata del mundo. Era una mentira, pero era una mentira necesaria. Don Rogelio entrecerró los ojos, sospechando la trampa pero incapaz de resistir la tentación. ¿Me estás diciendo que hay más? ¿Un tesoro enterrado? Sí, mintió Elena sin pestañear, pero solo yo sé dónde está. Y el niño es la llave, mañana al amanecer. Tú, yo y el niño. Nadie más. Oh, no hay trato. El cacique reflexionó por un largo momento, su codicia luchando contra su cautela. Finalmente, la codicia ganó. Está bien, mañana al amanecer. Pero si me estás mintiendo, viuda, tu familia pagará el precio. Se marcharon y Elena cerró la puerta temblando. Sus hijos la rodearon, asustados y confundidos. «Madre, ¿qué vas a hacer?», preguntó Lupe. Elena miró a Silencio, que había vuelto a su cama y yacía en su posición habitual. Luego miró a sus 5 hijos, a sus caras pálidas y enfermas, envenenadas lentamente por una oscuridad que ella había traído a su hogar. La decisión más terrible de su vida se cernía sobre ella como una tormenta inevitable. 1 o 5, inocencia o sangre, redención o condenación. «Voy a arreglar lo que rompí», dijo finalmente, y su voz estaba vacía de esperanza. Elena no durmió esa noche. Se sentó junto al fuego moribundo, observando las brasas que se consumían lentamente, como su propia voluntad. Sus 5 hijos dormían inquietos, agitándose entre pesadillas que la desesperanza les susurraba. Tomasito, el bebé, respiraba con dificultad. Las manchas oscuras en su piel habían crecido, extendiéndose por su cuello como dedos de sombra. Silencio permanecía despierto en su cama, mirando el techo. Elena sabía que no dormía. Quizás nunca dormía realmente. Era un guardián y los guardianes no descansan. Cerca de la medianoche, Elena se levantó y se acercó a él. Se arrodilló junto a la cama y tomó su mano fría entre las suyas. «¿Sabías que esto pasaría?», susurró. «¿Sabías que al venir a mi casa los enfermarías?». Silencio giró lentamente la cabeza para mirarla, y por primera vez sus labios se movieron. No salió sonido, pero Elena pudo leer las palabras en el movimiento de su boca. «Lo siento». 2 palabras silenciosas que partieron el corazón de Elena en 2. «Tú también querías vivir», dijo ella, las lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas. «Solo querías ser un niño normal, tener una madre, tener hermanos. No es tu culpa haber nacido como el cerrojo de una prisión». Silencio cerró los ojos lentamente, y una sola lágrima, fría como el hielo, rodó por su mejilla pálida. Era la primera emoción real que Elena le había visto expresar. «Mañana te llevaré de vuelta», susurró Elena, apretando su mano. «Y lo siento tanto, mi niño, porque durante estos días fuiste mío, fuiste mi 6º hijo, y una madre nunca debería tener que elegir». Pero Elena sabía la verdad terrible. Una madre siempre elige, y siempre elige a su sangre. Se quedó allí, sosteniendo la mano del niño condenado, hasta que el primer rayo de luz atravesó la oscuridad. Al amanecer, Elena vistió a Silencio con su propio rebozo, el que había usado en el funeral de Miguel. Era lo único digno que podía ofrecerle. Lupe la observaba con ojos rojos de llorar. «No lo hagas, madre», suplicó. «Debe haber otra manera». «No la hay, hija», respondió Elena, y su voz era la de alguien que ya había muerto por dentro. «Cuida de tus hermanos. Si no regreso antes del mediodía, lleva al bebé con doña Remedios. Ella sabrá qué hacer. ¿Y si Rogelio te hace daño?». Elena sonrió con amargura. «El cacique es el menor de mis problemas». Tomó a Silencio en brazos. El niño se dejó cargar como siempre, su cuerpo frío y ligero como una ilusión. El medallón de plata brillaba tenuemente bajo el rebozo. Don Rogelio la esperaba en el límite del pueblo, montado en su caballo negro. Venía solo, como ella había exigido, pero llevaba un machete en el cinto. La codicia brillaba en sus ojos como fiebre. «El tesoro mejor que valga la pena, viuda», gruñó, «o tu familia no verá otro amanecer». Elena no respondió. Simplemente comenzó a caminar hacia el bosque, hacia la sombra prohibida que se alzaba en el horizonte como una boca abierta. El cacique la siguió, su caballo pisando nerviosamente. Cuanto más se acercaban al bosque,
Más inquieto se ponía el animal. Finalmente, a 100 metros de la línea de árboles, el caballo se negó a avanzar más, relinchando y retrocediendo. «¡Maldito animal!», maldijo don Rogelio, desmontando. «Caminaremos desde aquí». El bosque los recibió con un silencio antinatural. No había pájaros, ni insectos, ni el susurro del viento entre las hojas. Era como si hubieran entrado en el reino de los muertos. Los árboles estaban retorcidos, sus ramas formando ángulos imposibles, como huesos rotos que nunca sanaron correctamente. El aire se volvió más frío con cada paso. Elena sintió que Silencio se tensaba en sus brazos, su cuerpo vibrando con una frecuencia apenas perceptible. El medallón comenzó a brillar con más intensidad, pulsando como un corazón de plata. «¿Dónde está?», exigió don Rogelio mirando nerviosamente a su alrededor. «¿Dónde está el tesoro?». «Más adelante», mintió Elena, cerca del centro del bosque. Caminaron durante lo que pareció una eternidad. El bosque se volvía más oscuro, más denso, como si la luz misma fuera rechazada. Y entonces lo vieron. Un claro, pero no era un claro natural. Era una herida en el bosque, un espacio circular donde nada crecía, donde la tierra estaba negra y agrietada. Y en el centro del claro había una grieta. No era grande, quizás 1 metro de ancho, pero era profunda, tan profunda que no se veía el fondo. Solo una oscuridad absoluta que parecía absorber la luz. Y de esa grieta emanaba un frío que no era físico, sino espiritual, un frío que congelaba el alma. Elena se detuvo al borde del claro. Silencio había comenzado a temblar violentamente en sus brazos. «¿Qué es esto?», susurró don Rogelio, y por primera vez su voz sonaba asustada. «Esto no es un tesoro». «No», dijo Elena, «es una tumba, una prisión. Y lo que está dentro, Rogelio, vale más que todo el oro del mundo, porque lo que está sellado aquí es la desesperanza misma, y este niño es la llave». Antes de que el cacique pudiera reaccionar, Silencio se retorció en los brazos de Elena y saltó al suelo. El niño caminó lentamente hacia la grieta, como atraído por un imán invisible. El medallón brillaba ahora con una luz cegadora, y los símbolos grabados en él parecían moverse, retorciéndose como gusanos vivos. «¡El medallón!», gritó don Rogelio, su codicia superando su miedo. Se lanzó hacia Silencio, extendiendo la mano para arrancarle la plata del cuello. Y entonces la tierra tembló. De la grieta brotó una neblina oscura, espesa como el aceite. No era humo, era algo vivo, algo consciente. Se elevó formando una masa informe que pulsaba con malevolencia, y de esa masa emanaba un sentimiento tan abrumador que hizo que Elena cayera de rodillas. Desesperanza pura, la certeza absoluta de que nada importaba, de que todo esfuerzo era inútil, de que la vida no tenía sentido y nunca lo tendría. Era la voz que susurra en la oscuridad de la noche, diciéndote que rendirse es más fácil que luchar. Don Rogelio se detuvo en seco, su rostro contraído en terror. La neblina giró hacia él, como si lo oliera, como si reconociera en él un alma ya medio corrompida por la codicia y el egoísmo. «¡No! ¡Aléjate de mí!», gritó el cacique retrocediendo. Pero la neblina se movía más rápido. Lo envolvió como un sudario, entrando por su boca, su nariz, sus ojos. Don Rogelio dejó de gritar. Se quedó inmóvil, con los ojos abiertos y vacíos. La neblina se retiró de él, y el hombre cayó de rodillas. Seguía vivo, respirando, pero había algo fundamentalmente roto en él. Sus ojos estaban muertos. Su alma había sido devorada. Elena observó horrorizada, pero sabía que no tenía tiempo para pensar en el cacique. La neblina se estaba expandiendo, creciendo, alimentándose de su propio escape. Pronto saldría del bosque y consumiría lomo perdido, y después seguiría extendiéndose. Miró a Silencio. El niño estaba al borde de la grieta, mirándola con esos ojos oscuros y antiguos. Y en ese momento, Elena vio algo que la destrozó. Silencio sonrió. No era una sonrisa de felicidad, era una sonrisa de aceptación, de perdón, de gratitud por los pocos días de humanidad que Elena le había dado.
Y entonces levantó su mano pequeña y le dijo a Dios, no con palabras. Las palabras nunca habían sido su lenguaje, pero Elena entendió perfectamente. ¡No!, gritó Elena lanzándose hacia él. «Espera, debe haber otra manera. No puedes». Pero Silencio ya había dado el último paso. Se paró exactamente en el borde de la grieta. El medallón explotó en una llamarada de luz azul y blanca, tan brillante que Elena tuvo que cerrar los ojos. Escuchó un sonido como de cadenas arrastrándose, de cerrojos cerrándose, de puertas sellándose. Cuando abrió los ojos, Silencio seguía de pie al borde de la grieta, pero ya no era el mismo. Su piel, que antes era pálida, ahora era translúcida, casi transparente. Podía ver a través de él, como si estuviera hecho de cristal. El medallón se había fundido con su pecho, integrándose en su carne, convirtiéndose en parte de él. La neblina oscura se retiró violentamente, succionada de vuelta a la grieta con un rugido terrible. La grieta misma comenzó a cerrarse, las grietas en la tierra negra sellándose una por una. Silencio miró a Elena una última vez, y sus labios se movieron en silencio, formando dos palabras que ella pudo leer claramente. «Gracias, madre». Entonces se convirtió en estatua. Su cuerpo se solidificó, transformándose en piedra gris, inmóvil y eterno. Ya no era un niño, era un sello viviente, un guardián que cumpliría su deber por toda la eternidad. Elena cayó de rodillas, sollozando. No eran lágrimas de alivio, sino de pérdida absoluta. Había salvado a sus 5 hijos condenando al 6º. Había elegido la sangre sobre la inocencia. Había sido madre y asesina al mismo tiempo. «Lo siento», susurró una y otra vez, gateando hacia la estatua de piedra que había sido Silencio. «Lo siento mucho, mi niño. Lo siento». Pero la piedra no respondía. El guardián había vuelto a su puesto, y el silencio del bosque era absoluto. Don Rogelio, con los ojos vacíos, se levantó mecánicamente y comenzó a caminar sin rumbo, como un sonámbulo. Elena sabía que el hombre que había sido el cacique ya no existía. La desesperanza había tomado lo que quedaba de su alma. No lo detuvo, no sentía pena por él. Solo sentía el vacío inmenso donde antes había estado su corazón. Se obligó a ponerse de pie. Sus piernas temblaban, pero caminó de vuelta hacia la aldea. No miró atrás. No podía. Si miraba atrás, vería la estatua de piedra de un niño que había llamado madre por unos pocos días. El bosque la dejó salir sin resistencia. El sello estaba restaurado. El guardián había vuelto. El equilibrio se había restablecido. Pero Elena sabía que nunca habría equilibrio en su alma. El camino de regreso al lomo perdido fue el más largo de la vida de Elena. Cada paso era una condena que se clavaba más profundo en su conciencia. El sol comenzaba a elevarse, pero su luz no traía calor, solo una claridad brutal que iluminaba la magnitud de lo que había hecho. Había condenado a un niño a una eternidad de soledad, un niño que la había llamado madre, con sus labios silenciosos. Cuando llegó al límite del pueblo, notó que algo había cambiado. El aire era diferente. La neblina fría que había estado acosando al lomo perdido durante días había desaparecido por completo. El viento soplaba limpio, llevando solo el aroma familiar de tierra seca y salvia. Era como si el pueblo hubiera despertado de una pesadilla. Los vecinos que la vieron pasar se apartaron, no con hostilidad, sino con un respeto temeroso. Había algo en su andar, en la dureza de su rostro, que les decía que Elena había estado en un lugar donde los vivos no deberían ir. Doña Petra, la chismosa, se santiguó al verla pasar. Cuando Elena llegó a su casa, Lupe salió corriendo y se lanzó a sus brazos con tanta fuerza que casi la derribó. «Madre, madre», sollozaba la niña. «Tomasito, el bebé, despertó». La fiebre desapareció. Las manchas se fueron. Es como si nunca hubiera estado enfermo. Elena abrazó a su hija, pero no pudo devolverle el abrazo con la misma intensidad. Sus brazos se sentían vacíos. Siempre se sentirían vacíos ahora. Entró en la casa. Pedro estaba sentado en el suelo, jugando tranquilamente con unas piedras, sus ojos claros y normales otra vez.
Las gemelas Ana y Rosa estaban trenzándose el cabello mutuamente, riendo suavemente, y Tomasito, el bebé, dormía pacíficamente en su cuna, su piel clara y sin manchas, respirando con la tranquilidad de la inocencia recuperada. Sus 5 hijos estaban bien, salvos, vivos, y todo lo que había costado era la vida eterna de un sexto. Lupe notó la mirada perdida de su madre. «Madre, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está Silencio?» Elena se sentó pesadamente en el suelo, de repente exhausta hasta los huesos. «Se fue, hija. Volvió a donde pertenecía. ¿Volverá? No, nunca volverá». Lupe se quedó en silencio por un largo momento, procesando. Era una niña, pero había madurado demasiado rápido en estos días de horror. Finalmente preguntó en voz baja: «Tuviste que elegir, ¿verdad? ¿Entre nosotros y él?» Elena levantó la vista sorprendida por la percepción de su hija. Y en los ojos de Lupe vio algo que la destruyó: comprensión y perdón. «Sí», susurró Elena. «Tuve que elegir y elegí a ustedes. Siempre los elegiré a ustedes». Lupe se arrodilló frente a su madre y la abrazó. «Entonces hiciste lo correcto». Pero Elena sabía la verdad terrible. No había nada correcto en lo que había hecho. Había sido necesario, inevitable, pero nunca correcto. Los días siguientes trajeron noticias extrañas al lomo perdido. Don Rogelio había sido encontrado vagando por el desierto. 3 días después. No hablaba, no respondía a su nombre. Simplemente caminaba sin rumbo, con los ojos vacíos, comiendo solo cuando alguien le ponía comida en la boca. Su familia lo encerró en su hacienda, avergonzados. El hombre más poderoso de la aldea había sido reducido a un cascarón viviente. Sin su mano de hierro, el control sobre el pozo comunal se disolvió. Los aldeanos formaron un consejo y el agua se distribuyó más equitativamente. Era irónico, pensó Elena, que la maldad que ella había sellado hubiera destruido a la otra maldad que los oprimía. Pero el precio había sido demasiado alto. Elena retomó su rutina. Se levantaba antes del alba, preparaba tortillas para sus 5 hijos, trabajaba en su pequeño pedazo de tierra, volvía al anochecer. La vida continuaba como siempre había continuado en el altiplano, implacable e indiferente al sufrimiento humano. Pero algo había cambiado en ella. Los vecinos lo notaban. Elena ya no era solo la viuda fuerte que luchaba por sus hijos. Era algo más duro, más distante, como si una parte de ella se hubiera quedado en el bosque, convertida en piedra junto al guardián. Algunos la respetaban por ello, otros la temían. Nadie se atrevía a preguntarle qué había pasado realmente en el bosque. Pero todos sabían, en el fondo de sus almas, que Elena había hecho algo terrible y necesario para salvar al pueblo. Las noches eran lo peor. Durante el día, Elena podía mantenerse ocupada, podía enfocarse en la supervivencia, en la rutina. Pero en las noches, cuando sus 5 hijos dormían y la casa estaba en silencio, la culpa la visitaba como un fantasma. Miraba la esquina donde Silencio había dormido durante esos pocos días. Todavía podía ver su forma pequeña y pálida, acostada con esa quietud antinatural. Todavía podía sentir el frío de su mano cuando la sostenía. Y recordaba su última sonrisa, esa sonrisa de perdón y gratitud que la había destrozado. ¿Hice lo correcto?, susurraba al vacío. «Miguel, ¿hice lo correcto?». Pero su marido muerto no respondía, y el silencio de la noche era su única compañía. Una noche, 3 semanas después de todo, Elena no pudo soportarlo más. Se levantó, se envolvió en su rebozo y caminó hacia el bosque. No entró, no se atrevía, pero se paró en el límite, donde los árboles retorcidos comenzaban, y miró hacia la oscuridad. «Silencio», llamó suavemente. «Mi niño, ¿puedes oírme?». El bosque no respondió, pero Elena sintió algo. No era una presencia física, sino una sensación tenue, como un suspiro en el viento. Y supo, de alguna manera, que él la escuchaba, que siempre la escucharía, porque en esos pocos días, ella había sido su madre, y ese vínculo no se rompía con la muerte ni con la piedra. «Te amé», susurró Elena, las lágrimas corriendo libremente ahora. «En esos días, fuiste mío. Fuiste mi hijo tanto como los otros 5.
Y lo siento. Siento haberte fallado. Siento no haber sido lo suficientemente fuerte para salvarte a ti también. El viento sopló suavemente, moviendo su cabello, y Elena eligió creer que era su respuesta, su perdón. Te prometo algo, continuó. Nunca te olvidaré. Cada día que viva, cada vez que mire a mis 5 hijos, te recordaré. El sexto, el que pagó el precio de su felicidad. Y algún día, cuando mi tiempo llegue, buscaré tu alma, donde sea que esté, y te pediré perdón de nuevo. Se quedó allí hasta que el primer rayo de sol tocó el horizonte. Luego se dio la vuelta y regresó a su casa, a sus 5 hijos, a la vida que Silencio había comprado con su libertad. Los años pasaron. Lomo Perdido continuó su existencia precaria, siempre al borde de la sequía y el hambre, pero nunca volvió a ser visitado por la desesperanza sobrenatural. Los campos daban cosechas modestas. Los niños nacían y crecían. La vida, terca e implacable, continuaba. Los hijos de Elena crecieron. Lupe se convirtió en una mujer fuerte, una líder en el pueblo. Pedro aprendió el oficio de carpintero. Las gemelas se casaron con hermanos de una aldea vecina. Y Tomasito, el bebé que había estado al borde de ser consumido por la oscuridad, creció sano y alegre, sin recordar nada de aquellos días terribles. Elena envejeció. Su cabello se volvió blanco, su espalda se encorvó, sus manos se deformaron con la artritis. Pero nunca dejó de trabajar, nunca dejó de luchar, y nunca dejó de visitar el límite del bosque, una vez al mes, para hablarle a la estatua de piedra que vigilaba en la oscuridad. Los aldeanos comenzaron a llamarla la guardiana. No sabían exactamente qué vigilaba, pero sentían que Elena protegía algo importante, que su presencia era la razón por la que Lomo Perdido, a pesar de su miseria, nunca caía en la desesperación absoluta. Tenían razón, aunque no de la manera que pensaban. Elena no vigilaba el bosque, vigilaba la memoria. Se aseguraba de que el sacrificio de Silencio no fuera olvidado, que su existencia, breve y trágica, significara algo. En su lecho de muerte, muchos años después, rodeada de sus 5 hijos ya adultos y de una docena de nietos, Elena pidió un último favor. Cuando muera, susurró con voz débil, no me entierren en el cementerio del pueblo. Llévenme al límite del bosque, al lugar donde los árboles empiezan. Quiero estar cerca de él. ¿Cerca de quién, abuela?, preguntó uno de sus nietos. Elena sonrió débilmente. De mi 6º hijo, el que nunca conociste, el que pagó el precio de que todos ustedes existieran. Lupe, ahora una mujer de 40 años, apretó la mano de su madre. Ella recordaba. Ella siempre había recordado al niño pálido y silencioso que había traído la oscuridad y luego se había ido para siempre. Lo haremos, madre, prometió Lupe. Te pondremos donde puedas vigilarlo por la eternidad. Gracias, hija, susurró Elena, y cerró los ojos por última vez. La historia de Elena, la viuda del altiplano, no es un cuento de hadas sobre la bondad redentora, sino un estudio brutal sobre las matemáticas del sacrificio. Ella había partido con una culpa, la de su felicidad pasada que creía había matado a Miguel, y regresó con otra mucho más pesada, la de su elección irrevocable. El amor de una madre que se jura que no se divide, se encontró con una realidad que exigía una partición, 5 por 1. Esta es la pregunta que la tierra árida del Lomo Perdido susurra al viento. ¿El mayor sacrificio es el de la vida o el de la moral? Elena no dio su vida, sino que sacrificó su inocencia, su derecho a la paz interior. Ella se convirtió en la ejecutora de un destino ajeno, devolviendo a Silencio a una eternidad de vigilancia silenciosa. Esa decisión la salvó a ella y a los suyos de la deshumanización de la miseria más profunda, pero la cubrió de una mancha de culpa que ni el sol ni el tiempo pudieron secar. El precio de la redención se observa en la soledad de la viuda. No se pagó con la propia alma, sino con la libertad robada de un niño que ella eligió amar, aunque fuera por poco tiempo. Ella logró lo que su marido no pudo. Aseguró la supervivencia de sus hijos. Pero la tranquilidad que compró con ese sacrificio siempre estuvo teñida por el recuerdo del rostro pálido del guardián. La moraleja de esta tragedia humana y mística
es que la maternidad no es solo un instinto, es un dilema moral constante, donde la supervivencia de la prole puede exigir decisiones que deshumanizan a la propia madre. Elena se convirtió en una heroína silenciosa de la resistencia, pero a un costo que solo ella podía medir en el silencio de sus noches, sin sueño. El miedo a la deshumanización que impulsaba a Elena, la idea de que sus hijos se redujeran a animales por la miseria, se mitigó. Pero ella misma tuvo que tomar una decisión inhumana para lograrlo. Tuvo que elegir entre 6 vidas inocentes, sabiendo que no había respuesta correcta. La culpa no es una enfermedad, es un recordatorio de nuestra humanidad. Es el precio que pagamos por las decisiones imposibles que la vida nos obliga a tomar. La desesperanza, el mal que el niño custodiaba, está sellada nuevamente, pero sigue existiendo. No en el bosque, sino en el vacío del corazón de Elena, en la pregunta que nunca dejó de hacerse. ¿Podría haber habido otra manera? La victoria fue un acto de crueldad necesaria. En un mundo donde la pobreza extrema te obliga a elegir entre tu sangre y tu código moral, la elección de Elena es un espejo de la humanidad. Brutal, desgarradora, pero innegablemente impulsada por la fuerza más poderosa que existe, el amor de una madre por sus hijos. Hoy, si viajas al altiplano central de México, cerca de donde alguna vez existió Lomo Perdido, los viejos de la región todavía cuentan la historia de la guardiana, una viuda que salvó a su pueblo de una maldición antigua, pagando un precio que nadie debería tener que pagar. Y si te adentras en el bosque prohibido, algunos dicen que puedes ver una estatua de piedra, un niño inmóvil, que vigila eternamente una grieta sellada. Y si escuchas con atención, en las noches sin luna, puedes oír un susurro en el viento. No son palabras, nunca fueron palabras. Es el sonido del silencio, y es el sonido de un amor que no se divide, sino que se multiplica en el dolor. La historia termina no con una liberación total, sino con la continuidad de la lucha, ahora interior. Elena luchó contra la tierra durante toda su vida, pero la batalla real siempre estuvo en su memoria. Y así, el altiplano central mexicano, testigo de incontables sacrificios, agregó uno más a su leyenda, el de la madre que se atrevió a confrontar al abismo y pagó su boleto de regreso con la inocencia de un niño que nunca tuvo la oportunidad de vivir. El amor de una madre no se divide, se multiplica en todas direcciones, incluso en las más oscuras. Y cuando ese amor te obliga a elegir, cuando te pone frente a una decisión imposible, el peso de esa elección te acompañará hasta el último de tus días. Elena durmió todas las noches de su larga vida escuchando el mismo susurro. Gracias, madre. Y nunca supo si era perdón o condena. Esa es la naturaleza del sacrificio verdadero. No hay redención, solo consecuencias y el coraje de vivir con ellas. ¿Y tú? ¿Crees que el sacrificio de Elena fue noble o monstruoso? ¿Habrías elegido diferente en su lugar? ¿Existe realmente una elección correcta cuando todas las opciones son terribles? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si esta historia te removió algo dentro, como me removió a mí al escribirla, compártela con alguien que entienda que las decisiones más difíciles rara vez tienen respuestas fáciles. Y suscríbete, porque estas historias de la humanidad en su momento más crudo y real necesitan ser contadas y recordadas, para que nunca olvidemos que el amor verdadero, el sacrificio real, no viene con finales felices, solo con cicatrices que llevamos en silencio. La memoria del guardián, Silencio, vive ahora en ti.